because the translator is never supposed to be more handsome than the actual person speaking. Eso no lo voy a traducir. ¿Otro traductor? Yo dije que el traductor nunca debe ser más guapo que el que está hablando y él está quebrantando esa regla. All right. The FARC was the Colombian Armed Revolutionary Army. Las FARC era el grupo armado del grupo colombiano, de los rebeldes, That reaped havoc in Colombia for over 50 years. que ellos estuvieron en Colombia por más de 50 años. Mauricio is a former FARC soldier. Mauricio, él fue un soldado de las FARC. He could tell you about the violent, murderous atrocities that they committed throughout Colombia. Y él nos puede compartir acerca de todas las atrocidades y todos los crímenes que ellos llevaron a cabo en Colombia, Because he participated in them. porque él participó en ello. The large coffee plantation owners Las plantaciones de café y los dueños de las plantaciones de café más grandes didn't feel like the Colombian army was doing a good enough job protecting them. Sintieron que The Colombian army, el ejército colombiano no estaba haciendo suficiente trabajo para protegerlas. so they hired mercenaries to protect them. Así es que ellos contrataron a unos mercenarios para protegerlas. They developed and became the paramilitary force. Y ellos desarrollaron y se hicieron la fuerza paramilitar. Originally organized to serve and protect, Y originalmente ellos se habían organizado para servir y para proteger. but they actually became more violent and more dangerous than the FARC itself. Pero después de ello se volvieron más violentos y más peligrosos que las FARC. Osman is a former paramilitary soldier. Osman es un soldado, fue un soldado paramilitar. Both of these young men carry battle scars on their body. Ellos acarrean marcas en su cuerpo de las batallas en las que estuvieron. Mauricio walks with a cane and a very pronounced limp. Y Mauricio camina con un bastón y se le puede ver cómo es que él cojea bastante. From wounds inflicted upon him by the paramilitaries. Por las heridas y los desastres que han vivido contra los paramilitares. So at one time, these two young men were sworn arch enemies. Y en un tiempo estos dos jóvenes eran super archi recontra enemigos. Each one trying to hunt down, torture, and kill the other. Entre ellos se trataban de cazar y al que hallaban prisionero de ya sea de las FARC o del paramilitar lo torturaban y le hacían cosas terribles. But today, they're students at our Bible school in Colombia. Pero en este momento ellos son estudiantes en nuestra escuela bíblica de Colombia. They're teaming up to plant a church together in Bogotá. Ellos están haciendo equipo para plantar, ellos están haciendo equipo juntos para plantar una iglesia en Bogotá, Colombia. They're co-laborers in the gospel of Jesus Christ. Ellos son amigos y son colaboradores en el trabajo de Dios. And that's something that only the gospel of Jesus Christ can do. Y eso es algo que solamente el evangelio de Jesús puede hacer. And that kind of springboards me into my message. Y eso como que me está dando un empujón hacia mi mensaje. Because it's Mission Sunday, Porque es una misión en domingo. I want to share with you a message about missions. Y voy a compartirles a ustedes un mensaje acerca de los misioneros. Why do we need missionaries? ¿Por qué es que nosotros necesitamos misioneros? We need missionaries because the world desperately needs Jesus. Nosotros necesitamos misioneros porque el mundo desesperadamente necesita a Jesús. Lots of things that only Jesus can do. Hay muchas cosas que solamente Jesús puede hacer.
I want to share with you this afternoon, 3 things that only Jesus can do. Voy a compartirte en este día 3 cosas que solo Jesús puede hacer. But before I do that, let me tell you my game plan. Pero antes de que yo haga eso, déjame decirte mi plan de juego. I want to share with you a message on missions. Voy a compartir contigo un mensaje de las misiones Then I'd like to have a time of prayer with you. y me gustaría después tener un tiempo de oración contigo. And then after that, I'd like to share with you an update on what's happening in our ministry in South America. Y después de eso me gustaría compartir contigo qué es lo que está pasando en nuestras misiones en Sudamérica. And that usually takes me about 40 minutes. Y eso usualmente me toma más o menos unos 40 minutos, But since we're translating, it's going to probably take a little bit longer. pero como lo estamos traduciendo, yo creo que nos va a tomar un poquito más de So tiempo. if you just go ahead and get into your long-winded position, Así es que si puedes ponerte cómodo en esa posición donde vas a estar sentado un poquito más de tiempo, and let's begin with why do we need missionaries? y vamos a iniciar el por qué necesitamos misioneros. Remember, we're going to mention 3 things that only Jesus can do. Y acuérdate que vamos a mencionar 3 cosas que solo Jesús puede hacer. And this is going to be review for most of us. Y esto va a ser solamente una revisada para la mayoría de nosotros. But I like review Pero me gusta revisar, because these are things that we need to have ever before us. porque estas son las cosas que debemos de tener delante de nosotros todo el tiempo. The first thing that only Jesus can do, only Jesus can save. Una de las cosas que solo Jesús puede hacer es que solo Jesús puede salvar. Lots of verses throughout the Bible that teach that only Jesus can save. Muchos versículos de la iglesia, de la Biblia, dicen que solamente Jesús puede salvar. We all know John chapter 14, verse 6, where Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Todos conocemos a Juan 4, 14, 14, 16, 14, 6. 14, 6, que dice que nadie viene al Padre si no es por mí. But my favorite verse is this one here, Acts chapter 4, verse 12. Pero mi versículo favorito es Hechos 4:12. A very common verse, a well-known verse. Es un versículo bien conocido. If you do not have it memorized, I want to encourage you today, memorize this verse. It's a great verse. Si no te lo has memorizado, yo te animo a que hoy te lo memorices porque es un versículo bien grande. It says, neither is there salvation in any other. No hay salvación en cualquier otro, For there is no other name under heaven porque no hay otro nombre debajo del cielo given unto men que se le haya dado a hombre whereby we must be saved. del cual podamos ser salvos. No other name. No hay otro nombre. Now, if you believe that verse, Y si tú crees ese verso, and I did not make that up, that's right in the Bible. y yo no lo hice, está aquí en la Biblia, If we believe that verse, y si nosotros creemos ese verso, no other name under heaven, no hay otro nombre debajo del cielo then we've got to have a heart for missions. que tenga que tener un corazón para los misioneros. Because we understand Porque si nosotros entendemos that while Buddha, Confucius, and Muhammad de la confusión de Buda y de Mohammed, they were maybe religious men, ellos eran probablemente unas personas religiosas, but they take every one of their followers to a lost eternity. pero tomaron a cada uno de sus seguidores a una eternidad perdida, Because only Jesus can save. porque solo Jesús puede salvar. I'm hoping all of you have a testimony of how Jesus saved you. Espero que cada uno de ustedes tengan un testimonio de cómo es que Jesús los ha salvado. But my favorite testimony is my wife Phyllis's. Pero mi testimonio favorito es de mi esposa Phillips. And I love this picture of her Yo amo esta fotografía de ella because it shows how pretty she is. porque muestra qué tan hermosa es ella. And it also has her motorcycle helmet, so she knows she's an adventurer. She rides a motorcycle. Y ahora ella tiene una motocicleta, ahora ella se ha convertido en una aventurera. And I have a motorcycle, and we love to ride together.
Y yo también tengo una motocicleta, así es que me encanta que vayamos en motocicleta juntos. And I won the lottery with this woman. Y yo me he ganado la lotería con esta mujer. But I'm going to be honest with you. Pero yo voy a ser honesto contigo. When I first met her, I did not like her. Pero cuando yo la primera vez que la conocí, no me gustaba. In fact, not only did I not like her, she bothered me. Y no tan solo no me gustaba, sino que me molestaba. I didn't like being around her. No me gustaba estar alrededor de ella. And one day I was on a ministry trip, Y una vez yo estaba en un viaje misionero and we were in a van. y estábamos en una van. I got tired of just driving, and so I turned around and asked her her testimony. Y yo estaba cansado de ir manejando, así es que me volteé hacia ella y le pregunté su testimonio. Actually, I got tired of writing. I wasn't driving. I was just writing in the Oh, van. estaba escribiendo, lo siento. And she shared with me her testimony. Y ella compartió conmigo su testimonio. And when she finished that testimony, I was madly in love with her. Y cuando ella terminó ese testimonio, yo estaba completamente enamorado de ella. She told me I was raised in a Christian pastor's home. Ella me dijo, yo fui crecida en un hogar cristiano, hija de un pastor, Pentecostal pastor. un pastor pentecostal. And back in those days, some of you might remember, Y por aquellos días, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan, the church had lots of rules. la iglesia tenía muchas reglas. Everything was a sin. Todo era un pecado. If you were a female, Si tú eras mujer, you could not cut your hair. no podías cortar tu pelo, You could not put on makeup. no te podías poner rubor, You couldn't put on jewelry. no te podías poner joyas, You couldn't even think about putting on a pair of pants. no siquiera tenías que pensar en ponerte un par de pantalones. When my wife was 18 years old, Cuando mi esposa tenía 18 años on her very birthday when she turned 18, y en su cumpleaños, cuando ella cumplió 18 años, she took her suitcases and left home. ella tomó sus maletas y dejó la casa. Her parents crying, begging her not to go. Y sus padres estaban llorando y le estaban rogando que no se fuera. And she looked at them and she said, I'm fed up with you. Y ella le dijo y le miró y dijo, yo he terminado contigo. I'm fed up with your stupid church. Ya me aburro. I'm Yo fed me he up with your stupid aburrido church, con tu iglesia estúpida and I'm fed up with all of your stupid rules. y yo me he aburrido de todas tus reglas estúpidas. I'm going out to have fun. Yo me voy y me voy a divertir. Spent the next 3 years down a slippery slide. Y ella pasó 3 años en un resbaladero hacia abajo, To a life of immorality and addiction. hacia una vida de inmoralidad y adicción. And then she told me one day I was driving down the highway in North Carolina, Y ella me dijo, una vez yo estaba manejando en una carretera en Norte Carolina in a Ford Pinto. y un Ford Pinto. How many of you remember a Ford Pinto? ¿Quién de ustedes recuerda un Ford Pinto? They don't make them anymore. Ellos no los hacen aún And más. there's a reason why. Y hay una razón por qué. It was like driving a death trap. Era como manejar una trampa de muerte. And she's driving down the road and she's thinking to herself, what's the best way for me to commit suicide? Y ella estaba manejando sobre la carretera y ella estaba pensando cuál era la mejor forma de cometer suicidio. Should I overdose on drugs? Y ella dijo, ¿y si me pongo una sobredosis de drogas? Or should I take some sleeping pills? ¿Y si me tomo una botella de pastillas para dormir? Should I drive off of a bridge? ¿Qué pareciera si voy y choco mi auto hacia un puente? She was in a Ford Pinto. All she had to do was get rear-ended and it would have been over. Ella estaba manejando un Ford Pinto, entonces lo único que tenía que hacer es golpearle a alguien por la defensa y ya se hubiera muerto. And while she's contemplating suicide, Y mientras ella estaba contemplando el suicidio, that's how low she had sunk. la parte más baja que ella había tocado fondo. Suddenly, the presence of the Lord Jesus manifested in her vehicle.
Y de repente la presencia de Jesús se manifestó en su vehículo. in a Ford Pinto of all places. Y en un Ford Pinto, ¿eso te imaginas? I tell you, Buddha or Muhammad, they would not appear to you in a Ford Pinto. Yo te puedo decir que Buda o Mohammed no te iba a aparecer en un Ford Pinto. But Jesus goes down to the lower parts of the earth. Pero Jesús va hasta lo más bajo de las profundidades de la tierra. And there, when she felt the presence of Jesus, she heard a voice. Y ahí cuando ella sintió la presencia de Jesús, ella oyó una voz. And he said, Phyllis, Y él dijo, Phyllis, you were looking for a fun life. tú estabas buscando una vida de diversión. And look what a mess you've made. Y fíjate qué porquería has hecho. Now give me an opportunity and let me show you what I can do with your life. Y él le dijo, dame una oportunidad y déjame mostrarte qué es lo que yo puedo hacer con tu vida. And right there in the car, she raised her hand and said, yeah, yes, Lord Jesus, come into my heart. Y ella ahí en su carro levantó la mano y le dijo, sí, Jesús, ven a mi corazón. She rolled the window down, Y ella bajó el vidrio, threw the drugs out, aventó las drogas, went home to her parents, fue a la casa con sus padres told them I got saved. y les dijo, yo he sido salva. She told me that testimony. Y ella me dijo ese testimonio I was bawling my eyes out. y yo estaba exprimiendo mis ojos. And I said to myself, that's the woman I'm going to marry. Y él dijo, yo me dije a mí mismo, esa es la mujer con la que yo me quiero casar. Worst case scenario, Y lo peor que pudo haber pasado, if the honeymoon didn't go well, si la luna de miel no hubiera ido bien, I could always say, hey, tell me that testimony again. yo siempre le podía decir, hey, dime otra vez ese testimonio. Only Jesus can save. Solo Jesús puede salvar. And if we believe that, Y si nosotros creemos eso, we can never lose our heart for missions. nunca vamos a perder nuestro corazón. Second thing that only Jesus can do, Una de las segundas cosas que solo Jesús puede hacer, only Jesus can dignify. solo Jesús te puede dignificar. I want to call your attention to the image here. Quiero que traigas tu atención a esta imagen de acá. This is the prodigal son returning home, Este es el hijo pródigo regresando a casa, smelly and wretched. apestoso y mugroso. And the father says, bring out the sandals. Y su padre dijo, traigan unas chanclas, Bring out the best robe. traigan la mejor ropa, Bring out a ring for his finger. traigan el mejor anillo. And he immediately began to dignify him. Y él inmediatamente lo empezó a dignificar. Only Jesus can dignify. Solo Jesús te puede dignificar. I want to give you an assignment. Quiero darte una asignación. Tomorrow, when you're doing your daily devotion, Mañana, cuando estés haciendo tu devocional, I want you to go to Ezekiel chapter 16. quiero que vayas a Ezequiel capítulo 16. Read the first half of the chapter. Lee el primer medio capítulo. You're going to see a beautiful allegory of how the Lord dignified us. Vas a ver una hermosa alegoría de cómo fue que Jesús dignificó esto. When he found us, we were like a baby abandoned by his parents. Cuando Él nos encontró como unos bebés abandonados por sus padres, Not washed off, sin bañarnos, filthy, sucios, covered in blood. cubiertos en sangre. And Ezekiel says, people came by, but nobody had compassion. Ezequiel dice que las personas pasaban, pero nadie tuvo compasión. But then God saw us, Pero después Dios nos miró and he picked us up, y Él nos levantó and he held us in his arms, y nos acorrucó entre sus brazos and he washed the filth off of us. y nos lavó la mugre que teníamos. And I like that word, mugre. He washed our mugre, beautiful. That's even better than English. And he clothed us, Y Él nos arropó and he adorned us with beautiful jewelry. y Él nos ungió con hermosa joyería. He wasn't Pentecostal because he could adorn us with jewelry. Él no era pentecostal porque Él nos podía adornar con joyas. And that's how
the Lord dignifies us. Y así es como Dios nos dignifica, el Señor nos dignifica. Bogota has over 100,000 homeless people. Bogotá tiene más de 100,000 vagabundos. A few years ago, Elkin Estevez was one of them. Hace unos años, Elkin Estaves era uno de ellos. Sleeping on a cardboard box, Estaba él durmiendo en una caja de cartón, unshaven, unwashed, unwanted. sin afeitarse, sin lavarse y sin ser querido, Completely addicted to cocaine. completamente adicto a la cocaína. One of our churches Una de nuestras iglesias had a ministry to homeless people. tiene un ministerio para las personas vagabundas. It invites them in to get a shower, a change of clothes, and a hot meal. Y los invita a que vengan a la iglesia, se bañen, se limpien y que puedan comer una comida calientita. And Elkin came and did that. Y Elkin vino e hizo eso. And as he was leaving, Y mientras él se marchaba, the pastor said, Elkin, y el pastor le dijo, Elkin, if you ever need a shower, si tú algún día necesitas un baño, if you ever need a meal, si algún día necesitas una comida, please come back. por favor regresa. And Elkin looked at the pastor. Y Elkin miró al pastor y le dijo, Pastor, with all due respect, con todo respeto, pastor, I don't need a shower and I don't need a meal. él le dijo, yo no necesito un baño y no necesito una comida. What I need is to get off drugs. Lo que yo necesito es alejarme de las drogas. The pastor was moved to compassion. El pastor fue movido hacia la compasión, He hugged him and held him in his arms. lo abrazó y lo mantuvo en sus brazos, He cried with him, lloró con él, prayed with him. oró con él. A few days later, Elkin gave his heart to the Lord. Unos cuantos días después, Elkin se entregó al Señor. And immediately the Lord began to dignify him. Y inmediatamente el Señor inició a dignificarle. I got to participate in his baptismal service. Yo me tocó participar en su servicio de bautismo. And as Pastor Esmeraldo and I baptized Elkin, Y mientras el pastor y yo bautizábamos a Elkin, his mother stood there, su madre se paró ahí, weeping and wailing, llorando y temblando, thanking God for saving her wayward son. agradeciéndole a Dios por salvar a su hijo. She was so moved Ella fue tan movida that she gave her heart to the Lord that day. que ella también le dio su corazón al Señor en ese And día. she's still in church. Y ella sigue en la iglesia. Elkin got cleaned up. Elkin fue limpio. He came to our Bible college Él vino a nuestro colegio bíblico and started preparing for ministry. y él se empezó a preparar para el ministerio. One day he brought his girlfriend to the Bible school, Una vez él trajo a su novia hacia el estudio bíblico, Angela, Ángela, and Angela was a beautiful girl. She looked like Miss Columbia. y Ángela era una mujer hermosa, ella se miraba como Miss Colombia. And I was like, Elkin, Y yo le dije, Elkin, you were homeless. tú eras vagabundo, You don't have a job. no tienes trabajo. How in the world did you win Angela? Y yo le dije, ¿qué has hecho en el mundo que has ganado a Ángela? And as it turns out, when Elkin got shaved and cleaned up, he was a pretty handsome guy. Y cuando Elkin se bañó y se resuró, nos dimos cuenta que Elkin era un joven guapo. And he looked at me and said, Pastor, come on, man. Y él me miró y me dijo, ¿qué no ves? And that's how the Lord dignifies. Y así es como el Señor nos dignifica. Now, you might not have sunk as low as Elkin, Tú puedes haber sido su hijo que llegó tan bajo como Elkin, but all of us, pero todos nosotros, we were like filthy rags, the Bible says. dice la Biblia que nosotros somos como unos trapos mugrientos. And God dignifies us through Jesus Christ. Y Dios nos dignificó por medio de Cristo And He Jesús. makes something beautiful of our lives. E hizo algo maravilloso de nuestras And vidas. if you believe that only Jesus can dignify,
Y si tú crees que solo Jesús puede dignificarte, then you cannot allow your love for missions to grow cold. no vas a dejar que tu amor Para las misiones. para las misiones se enfríe. The third thing that only Jesus can do. Y en la tercera cosa que solo Jesús puede hacer, Only Jesus can transform. solo Jesús puede transformar. Lots of verses that talk about this transformation. Muchos versículos de la Biblia hablan acerca de esta I like transformación. how Paul says it in Colossians chapter 1. Me gusta el que Pablo dijo en Colosenses How capítulo he pulled us out of Uno. darkness que Él nos saca de la oscuridad and transformed us into the kingdom of his Son. y nos transforma hacia el reino de su Hijo. But I think my favorite verse on transformation Pero yo creo que mi versículo favorito en la transformación is this one here in 2 Corinthians 5:17. es este en 2 Corintios 5:17. This is actually the very first verse that I memorized as a new Christian 39 years ago. Y de hecho este es uno de los versículos que yo memoricé hace 30 años cuando yo vine a ser cristiano. El primerito. El El primerito. primer verso de la Biblia que yo memoricé. Este fue el primer versículo que yo memoricé. I hope you have it memorized. Yo espero que tú lo hayas memorizado. If you have it memorized, say it with me. Si tú lo has memorizado, dilo conmigo. Therefore, if any man be in Christ, De modo que si alguno está en Cristo, he is a new creature. nueva criatura es. Old things are passed away. Las cosas viejas pasaron, All things are become new. he aquí todas son hechas nuevas. That's total transformation. Eso es una transformación total. When I think about transformation, Cuando yo pienso acerca de la transformación, I think about Maria and Esteban Vargas. yo pienso en María y Esteban Vargas. Never forget the first time I met them. Nunca voy a olvidar la primera vez que yo les conocí. They're pastors in Lima, Peru. Ellos eran pastores en Lima, Perú. I preached in their church. Yo prediqué en su iglesia Then they invited me to their home for lunch. y después de ello me invitaron a su casa para un almuerzo. And while we're sitting around the lunch table, Y mientras nosotros estábamos sentados en la mesa del almuerzo, Maria says to me, María me dijo, I am a widow. yo soy viuda. My first husband died. Mi primer esposo murió. And I was like, wow, I'm so sorry to hear that. Y yo dije, lo siento mucho por eso. She looked at me and she said, well, I'm not. Y ella me miró y me dijo, yo no lo estoy. She said my first husband was a drunkard. Mi primer esposo era un borracho, He was a loser. era un perdedor. He never bought us nice things, wasted all of his money on alcohol. Él nunca compró cosas bonitas, malgastó todo su dinero en alcohol. He would come home drunk and abusive. He would beat me and beat my children. Él venía a la casa borracho y me abusaba, me pegaba a mí y a mis hijos. He would lock us out of the house in the cold mountain air. Él nos sacaba de la casa y cerraba las puertas en el friazo de la montaña And he would embarrass us. y él nos hacía pasar vergüenzas. We would find him passed out in the street in his own vomit. Él se quedaba dormido en la calle en su propio vómito. And she said, I'm so glad he died. Y ella dijo, yo estoy tan feliz de que él haya muerto. And now my second husband, Y ahora mi segundo marido, he loves me. él me ama. He treats me with dignity and respect. Él me ama, me trata con respeto y dignidad. He's a good husband. Él es un buen esposo. He's a good father. Él es un buen padre. He buys us nice things. Él nos compra cosas bonitas. And he's a pastor. Y él es pastor. And I remember thinking, Y yo me quedé pensando, well, that's a nice story, es una historia muy bonita, but I think you might need some therapy pero yo pienso que tú necesitas un poco de terapia to get over that first husband of yours. para que puedas olvidar a aquel primer marido. I thought she was talking about two different people. Yo pensé que ella estaba hablando de las dos diferentes personas, But she went on to clarify.
Pero ella fue y después clarificó, that her first husband died when he came to the feet of Jesus. ella clarificó que su primer esposo había muerto cuando vino a los pies de Cristo. And he was completely transformed. Y él había sido completamente transformado. And the transformation was so radical Y la transformación fue tan radical that his two children that were just that his two children, que sus dos hijos, Milagros, who was 8 years old at the time, Milagros tenía 8 años en ese tiempo, and Joni, that was 6 or 7, y Johnny, que tenía 7 o 8, they 6 o 7, they were so moved by this transformation in their father ellos fueron tan movidos en la transformación de su padre, that they grew up and came to our Bible college. y ellos crecieron viniendo a las... Our Bible college. Ellos crecieron y vinieron a nuestro colegio bíblico. They both married graduates from our Bible college. Y ellos ambos se casaron con personas graduadas de nuestra escuela bíblica. And went into ministry just like their father. Y fueron entraron al ministerio así como su padre. That's transformation. Esa es una transformación. And only Jesus can transform. Y solo Jesús puede transformar. Now, back in the 1800s, Y ahora, de regreso a los 1800, England was the #1 mission sending country in the world. Inglaterra tenía el primer lugar alrededor del mundo en mandar misioneros alrededor del mundo. We can be proud of the fact that today it's the United States. Y nosotros tenemos el factor de que en este tiempo es Estados Unidos. The United States sends out and supports more missionaries than any other country. Estados Unidos soporta y manda misioneros más que cualquier otro país. But in the 1800s, it was England. Pero en los 1800 era Inglaterra. And one of the areas they were targeting were these islands in the South Pacific. Y una de las áreas que ellos estaban tratando de atraer hacia el Señor eran las islas. Through the work of missionaries, Por medio del trabajo de los misioneros, ethnic groups on these islands grupos étnicos de estas islas, that were literally headhunters and cannibals, de hecho eran cazadores de cabezas y caníbales. they were being transformed by the gospel. Y ellos vinieron a ser transformados por medio del Evangelio. Believe it or not, back in England, there were some anthropologists Creas o no, en Inglaterra había antropólogos that were opposed to the missionaries. que se oponían a los misioneros. They criticized missionaries, Ellos criticaban a los misioneros, claiming they were causing these rich cultures of the earth to go extinct. que ellos estaban acusándolos de que estaban causando que estas culturas se murieran a través del mundo. And a newspaper back in England published an article Y un periódico en Inglaterra publicó este artículo condemning the work of missionaries, condenando el trabajo de los misioneros suggesting that they should stop trying to convert these cultural groups. y sugiriendo que ellos deberían de parar de seguir tratando de convertir a este tipo de grupos étnicos. There was a world traveler back then Era en aquellos tiempos había un viajador del mundo and he had seen firsthand this transformation. y él había visto por primera mano estas transformaciones. So he wrote a rebuttal to the newspaper Y él escribió una respuesta hacia ese periódico defending the work of missionaries. defendiendo el trabajo de los misioneros. And I want to share with you a paragraph from his letter. Y yo quiero mostrarte un parágrafo de su carta. He said, "The transformation of the savages on the islands of the Pacific Él dijo, la transformación de los salvajes de las islas del Pacífico is not something that should be taken lightly.
No es algo que deben de tomar ligeramente. If you by chance are shipwrecked on an unknown coast, Si por la casualidad en un naufragio le toca estar en una costa you will pray to God that a missionary had gone before you. desconocida, rogará a Dios que un misionero la haya precedido. The fact of whether or not a missionary had preceded you El hecho de que los misioneros hubieran estado allí o no will determine the difference. determinará la diferencia. Get this, in between being invited for dinner Y mantén esto, entre ser invitado a comer o ser servido como comida. or be the dinner. What a difference. ¿Qué diferencia? Who was that world traveler? ¿Quién era este viajador del mundo? None other than Charles Darwin. Nadie de ellos más que Carlos Darwin. And I'd like to ask La Iglesia Ríos de Agua Viva an important question. Y me gustaría preguntar a Iglesia Ríos de Agua Viva una pregunta bien importante. If Charles Darwin, Si Carlos Darwin, the father of atheistic evolution, el padre de la evolución ateísta, if he could recognize the importance and value of missionaries, si él podía reconocer el valor de los misioneros, how much more should we, ¿cuánto más nosotros lo deberíamos de hacer? the true followers of Christ? Los seguidores verdaderos de Cristo. So I want to remind you Así es que quiero recordarte the three things only Jesus can do. las tres cosas que solo Jesús puede hacer. Only Jesus can save. Solo Jesús puede salvar. Only Jesus can dignify. Solo Jesús puede dignificarte. Only Jesus can transform. Y solo Jesús puede transformarte. And if we believe that, Si nosotros creemos eso, we should have a burning passion for missions. nosotros deberíamos de tener una pasión sobreabrumadora por las misiones. Amen. Amén. Okay, now I'd like to have a time of prayer with you. Ahora, me gustaría tener un tiempo de oración contigo. The first thing I want to do is if there's somebody here who doesn't know Jesus as your Savior, La primera cosa que yo quiero hacer aquí es que si hay alguien aquí que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, I'd like to give you an opportunity to receive Jesus as your Savior. quiero darte una oportunidad para que puedas conocer a Jesús como tu Salvador. If you're not sure, Y si no estás seguro, I want to ask you to repeat this simple prayer with me. yo quiero pedirte que hagas esta oración bien sencilla. So if you'll let's everybody close our eyes Así todos pueden cerrar sus ojos and repeat this prayer with me. y repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, I'm sorry, Lord Jesus, Señor Jesús, I recognize that I'm a sinner. yo reconozco que soy pecador. I recognize that I cannot save myself, Yo reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, but I believe in you. pero yo creo en ti. I believe that you died for my sins Yo creo que tú moriste por mis pecados and that you rose from the dead, y que tú te levantaste de la muerte and I receive you y yo te recibo as my Savior. como mi Salvador. Come into my life. Ven y entra en mi vida. Make me a new person. Hazme una nueva persona In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. I had two nicknames when I was a teenager. Yo tenía dos sobrenombres o apodos cuando era joven. The first one was Pizza Face El primero era cara de pizza. because I had so much acne that my pimples had pimples. Yo tenía tanto acné que mis barros tenían barros sobre barros. My other nickname was No Brain Wayne. Mi otro apodo era Wayne sin cerebro. And I'm not joking, I'm 100% serious. Y no estoy bromeando, estoy siendo 100% serio. My friends would see me in the hallway and say, "Hey, No Brain, what's up?" Mis amigos que me veían en los pasillos me decían, hey, sin cerebro, ¿cómo estás? And I would laugh on the outside, Y yo me reía por afuera, but on the inside, I was hurting. pero por dentro yo me estaban lastimando. When I became a Christian, my self-esteem was in the basement.
Cuando yo llegué a ser cristiano, mi autoestima estaba en el sótano. But as I read the Bible, Pero mientras yo empecé a leer la Biblia, as I came to church and listened to the preaching, cuando yo vine a la iglesia y escuchaba las predicaciones, little by little I learned who I was in Christ. poco a poco yo fui entendiendo que yo no estaba en Cristo. And the Lord helped me with my self-confidence. Entonces, el Señor me ayudó con mi confidencia personal. But I want to be honest with you. Pero yo quiero ser honesto contigo. Many times in my life, Muchas de las veces en mi vida, I continued to struggle with my self-image. yo continuaba teniendo problemas con mi imagen personal. And many times the Lord used my wife to encourage me and build me up. Y muchas de las veces el Señor usó a mi esposa para animarme y construirme. And I don't want to embarrass anybody today. Y yo no quiero humillar a nadie en este día, So I'm not even going to ask you to come forward. avergonzar a nadie en este día. Así es que no voy a pedirte que vengas hacia adelante. But I want to tell you, if you are struggling today Pero yo te puedo decir que si tú estás teniendo problemas en este tiempo with your self-esteem, con tu autoestima, your self-image, tu imagen personal, your self-confidence, tu confidencia personal, I want to pray with you. yo quiero orar contigo. So I'd like to ask everybody, please once again close your eyes Yo quiero pedirte a todos que cierren sus ojos una vez más and let us pray. y vamos a orar. Holy Father, Padre Santo, I thank you so much te doy muchas gracias that you dignified us. que tú nos dignificas. I thank you that you gave the gift Te doy gracias porque tú diste ese regalo of your Son de tu Hijo, because you saw us with infinite value. porque tú nos viste con un valor inferior. And I thank you for the promise of your word. Y yo te doy gracias, Señor, por la promesa de tu palabra In Colossians chapter 2, en Colosenses capítulo 2, that we are complete in Jesus, que nosotros somos completos en Jesús, lacking nothing. sin guardarnos nada. And those of us that are struggling from time to time with our self-worth, Y aquellos que están sufriendo con su autoestima personal, remind us of who we are in Christ. ayúdanos a recordar a quiénes somos en Cristo. And remember that you continually dignify us. Y recuérdanos que tú continuamente nos dignificas. And we thank you for that. Y te damos gracias por ello. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now, when I became a Christian Ahora, cuando yo vine a ser cristiano, 39 years ago, 39 años atrás, before most of you were born, probablemente cuando ustedes todavía no nacían, I had some areas that needed to be transformed. yo tenía áreas que necesitaban ser transformadas. I used to use a lot of bad words. Yo usaba muchas malas palabras. I used to be a big liar. Era yo bien chismoso, mentiroso. I would take things that did not belong to me. Yo tomaba cosas que no me pertenecían. We call that stealing. Nosotros le llamamos ratero. And when I became a Christian, almost immediately those things stopped. Y cuando yo vine a ser cristiano, esas cosas inmediatamente pararon. Another issue I had was anger. Y otro problema que yo tenía era enojo. I inherited anger issues from my parents and my older siblings. Yo heredé enojo, ira por mis padres y por otros familiares. And when I became a Christian, Y cuando yo vine a ser cristiano, I thought it went away yo pensé que se habían ido, because I wasn't getting angry anymore. porque ya no estaba enojado aún I más. was becoming more patient, Yo había sido más paciente. but actually my anger was just lying dormant. Pero de hecho mi enojo estaba ahí acumulándose y estaba dormido Until my children were born. hasta que mis hijos nacieron. And then it woke up with a fury. Y después ahí fue cuando despertó con una furia. And I believe in a good spanking, Yo creo en una buena nalgada, but my spankings were abusive. pero mis nalgadas eran abusadoras. I can very sadly tell you
Yo te puedo decir bien tristemente, I remember the day when I slapped my sweet daughter yo, in the face. yo recuerdo cuando le pegué una cachetada a mi hija en la cara. Slapped her in the face. La cacheteé. And I was at church the following Sunday. Y había iglesia el siguiente domingo. And the pastor said, Y el pastor dijo, he said, fathers, y él dijo, padres, I want to talk to you for a moment. quiero hablarles a ustedes por un momento. I want you to know something. Yo quiero que sepas algo. When your daughters grow up and start looking for a husband, Cuando tus hijas crezcan y empiecen a buscar a un marido, they're going to look for somebody like you. van a buscar a alguien como tú. The pastor said, write it down. Y él dijo, escríbanlo. It's a psychological fact Es un factor psicológico that when a girl gets married, que cuando una hija se case, she looks for somebody like her father. va a buscar a alguien como su padre. And I sat in the pew and I wept like a baby. Y yo estaba sentado en la banca y estaba llorando como un bebé. And I said, please, Jesus, please don't let my girls marry somebody like me. Y yo le dije, Jesús, por favor, no dejes que mis hijas se casen con alguien como yo. And when they gave the altar call that day, Y cuando ellos hicieron la llamada al altar I en ese came to the día, altar yo vine hacia el and altar. I said, and I was already a Christian. Y yo era I cristiano. was actually a minister. De hecho, era ministro. And I said, Jesus, take this anger from me Y yo le dije, Jesús, toma esta ira de mí and transform me. y transfórmame. And I'm telling you, Y yo te estoy diciendo, from that day forward, Jesus continually transformed me and helped me to get over the anger issues. y te puedo decir que desde ese día hasta el momento Jesús me ha tomado y me ha venido transformando con esos problemas que tengo de ira. And I can tell you, my two daughters, Y yo te puedo decir que mis dos hijas they both married men se han casado con hombres that are loving, que son amorosos, that are calm, que son calmados, that are patient, que son pacientes and non-aggressive, y no son agresivos like their father. como su padre. Because Jesus transforms. Porque Jesús transforma And nobody can transform like him. y no hay nadie que te pueda transformar como él. Once again, I don't want to embarrass anybody. Una vez más, yo no quiero avergonzar a nadie. I like to lay hands on people and pray for them. A mí me gusta poner manos sobre personas y orar por ellas. But I don't want to call you forward this afternoon because I don't want to embarrass anyone. Yo no quiero llamarte aquí al frente porque no quiero avergonzar absolutamente a nadie. But you know in your heart, if you're dealing with issues, Pero si tú sabes en tu corazón que si estás pasando con estos problemas, may it be anger, puede ser que sea ira, maybe it's lust, a lo mejor es lujuria, maybe it's some type of an addiction or Puede- vice, puede que ser algo de adicciones. I want to ask you to close your eyes and let's pray. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. And let's ask the Lord to transform us. Y pídele al Señor que nos transforme Every area of our life. cada área de nuestras vidas. Would you pray with me? ¿Orarías conmigo? Holy Father, Padre Santo, we thank you so much for Jesus. te damos tantas gracias por Jesús. We thank you that you're a specialist in transforming. Te damos gracias porque tú eres un especialista en transformaciones. And we ask you to transform Y te pedimos que transformes the different areas of our life. las áreas diferentes de nuestra vida. Help us never to be guilty, Ayúdanos a nunca ser culpables to say, de decir, I'll never be able to change. nunca voy a poder cambiar. Help us to never say, Ayúdanos a nunca decir, I'll always be this way. yo siempre voy a ser así. We confess this morning, this evening, this afternoon. Nosotros confesamos en esta tarde, We believe in a transforming Savior. nosotros creemos en un Salvador transformador. Transform us, Lord Jesus. Transfórmanos, Señor Jesús. Every area of our lives. Cada área de nuestras vidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Man, what a great Savior we have. Qué maravilloso Salvador tenemos. In case you're nervous, in case you're En worried, en caso de que tú estés preocupado, my sweet daughter
mi hija tan dulce doesn't remember me slapping her. no se acuerda cuando yo la cacheteé. I've told her a bunch of times, Sheena, I'm so sorry. Y yo le he dicho muchas veces, hija, lo siento. And she said, Dad, don't worry, I don't even remember. Y ella me ha dicho, papi, no te preocupes, no siquiera lo recuerdo. Thank you, Jesus. Gracias a Jesús. All right. This is why my wife and I are missionaries. This is el por qué mi esposa y yo somos misioneros. Because we believe Porque nosotros creemos the world needs Jesus. que el mundo necesita a Jesús. Because only He can save, Porque solo Cristo puede salvar, only He can dignify, solo Él puede dignificar and only He can transform. y solo Él puede transformar. So let me give you an update on how things are going for us in South America. Déjame darte una actualización de cómo es que van las cosas para nosotros allá en Sudamérica. If you asked me last year when I was here, Si tú me preguntaste el año pasado cuando yo estuve aquí, in the month of March, en el mes de marzo, Brother Wayne, how long are you going to be in Colombia? hermano Wayne, ¿cuánto tiempo más va a estar en Colombia? I would have told you, well, I'm 58 years old. Te hubiera dicho cuando tenga yo 58 años, Now I'm 59. ahora tengo I 59. would have said, I'm 58. I've got 12 more years till I retire. Y yo dije, tengo 58, tengo 12 años más hasta que me retire. We love it in Colombia, Nosotros hemos amado a Colombia and we're going to stay here till we retire. y vamos a quedarnos ahí hasta que nos retiremos. Last year in April, 1 month later, El año pasado, en abril, un mes después, I went to this wedding. yo fui a esta boda. This is Saul. Este es Esaú. Yep. He's one of our graduates in Peru. Él es uno de nuestros graduados en Perú. We had 150 graduates in Peru. Tuvimos 150 graduados en Perú. Not supposed to have favorites, No se supone que deben de tener favores, but if I could have favorites, pero si puedo tener favoritos, it would be Saul. puede ser Esaú. Incidentally, out of churches, Él, when we talk about churches, incidentemente, cuando nosotros hablamos de iglesias, I have lots of churches that support me. yo tengo muchas iglesias que me apoyan. I have quite a few Latino churches that support us. Yo tengo unas cuantas iglesias latinas que nos apoyan And I'm not supposed to have favorites. y no se supone que deba de tener favoritas. But if I could have favorites, Pero si puedo tener favoritas, it would be y'all. va a ser la de ustedes. You guys are a great church. Ustedes son una iglesia grandiosa. So I go to Peru to officiate his wedding. Así es que yo fui a Perú para oficiar su boda. And while I'm there, the Lord turns our life upside down. Y cuando estábamos ahí, nuestro Señor puso nuestra vida patas para arriba. Patas para arriba, that's good. The leader of the church in Peru, El líder de la iglesia en Perú, he told me, Brother Wayne, the school that you and Phyllis started is closed down. y él me dijo, oh, hermano Wayne, la escuela que usted había abierto se ha cerrado. And we knew that. Y nosotros sabíamos eso, It had been closed down for 6 years. que ya había estado cerrada por 6 años. And he said, is there any way that you could come back and help us reopen it? Y dijo, ¿hay alguna forma que usted pueda venir de regreso y nos ayude a reabrirla? And I was like, sorry, but I love it in Colombia. Y yo le dije, lo siento, pero yo estoy bien contento en Colombia. But my wife and I began to pray about Peru. Entonces mi esposa y yo empezamos a orar acerca de Perú. And very quickly, the Lord began to just burden us about going back to Peru. Y muy rápidamente el Señor nos empezó a poner ese ardor dentro de nosotros para regresar a Perú. So December 5th, Entonces en el 5 de diciembre we moved to Peru. nos movimos hacia Perú. And I'll tell you about that in a moment, but first I want to tell you, Yo te voy a hablar acerca de eso en un momento, pero lo primero que te quiero decir, we had a great year in Colombia. tuvimos un año maravilloso en Colombia. I think the best year of the 11 years that we were there. Yo creo que fue el mejor año de los 11 años que estuvimos ahí. We really finished our ministry on a high note. Realmente nosotros terminamos nuestro ministerio en una nota bien alta. I would love to tell you about the entire year, Yo me gustaría decirte acerca del año completo,
But for time's sake, I'm just going to tell you about the last 3 weeks. Pero por el amor de Dios te voy a decir solamente de las últimas 3 semanas. In the last 3 weeks, we had, first of all, our largest graduating class. En las últimas 3 semanas tuvimos la graduación más grande que hemos tenido en todos los años, 17 graduates. de 17 graduados. That brings our total up to 80 graduates. Eso nos trae un total a 80 graduados. And your church has sponsored 60 of them. Y su iglesia ha patrocinado a 60 de ellos. That's amazing. Es maravilloso. 85% of these graduates are in full-time ministry. 85% de estos graduados están en tiempo completo de ministros. Okay, let's move on. A lot of those graduates Muchos came to surprise the socks off of us. Muchos de estos graduados vinieron a chisparnos hasta las calcetas de los sorprendidos que estuvimos. Man, is he a good translator. I was like, okay, how is he going to do that? Okay. And they gave us a surprise farewell party. Y ellos nos dieron una sorpresa And that was very moving. y eso fue bien conmovedor. Then we did our farewell motorcycle trip. Y después hicimos nuestro sentirte bien de nuestro viaje en motocicleta. And some of these motorcycles your church purchased. Y unas de estas motocicletas tu iglesia las compró. I don't know if you remember that, but I asked you to buy motorcycles for our graduates. No sé si te acuerdas de esto, pero yo les dije que compráramos motocicletas para nuestros graduados. So when somebody graduates and goes to plant a church, we try to get them a motorcycle. Cuando alguien se gradúa y lo mandamos a plantar una iglesia, le tratamos de otorgar una motocicleta. And then many of them came to graduation on their motorcycle, and they accompanied us on this farewell motorcycle trip. Y muchos de ellos vinieron a esta despedida y nos acompañaron en un viaje de despedida en las motocicletas. I call them my motorcycle gang. Y yo le llamo como mi Mi pandilla pandilla. de motocicletas. And what we traveled to a place called Popayán, Y nosotros viajamos a este lugar que se llama Popayán, where we participated in the kickoff event of our 31st church plant. y donde participamos en nuestro 35 aniversario de iniciar una iglesia. 31st church plant, 31 aniversario de plantar una iglesia. which means that today Lo que significa que hoy there are 31 churches in Colombia hay 31 iglesias en Colombia that were not there 11 years ago when we moved there. que no estaban ahí cuando 11 años atrás, cuando nosotros nos movimos allá. Planted by our graduates, Han sido plantadas por nuestros graduados, supported by the Bible school until they became self-supporting. apoyados por la escuela bíblica hasta que ellos puedan venir a ser autosuficientes. And by you sponsoring students, you make this happen. Y cuando tú soportas o apoyas estudiantes, haces que esto suceda. Praise the Lord, okay? Alaben Then, al Señor, amén. next, El próximo, we officiated 3 weddings. This is in the last 3 weeks. nosotros oficiamos 3 bodas en las últimas 3 semanas. All 3 of these couples, Estos 3 parejas, they met, fell in love, and got married at the Bible school. ellos se conocieron, se enamoraron y Dios los casó en la escuela bíblica. The last one was a double wedding. En la última fue una boda doble. First double wedding I ever got to officiate. Boy, was that cool. Es la primera boda doble que me tocó hacer. ¿No es eso maravilloso? Then we got to dedicate 2 babies. Y después tuvimos que educar 2 bebés. These are couples that met, fell in love, got married at the Bible school, Estos son unas parejas que se conocieron en la escuela bíblica y se enamoraron y se casaron. then we sent them to plant churches. Y después los mandamos a plantar iglesias. Today they're pastoring the churches they planted. Y ahora ellos están pastoreando la iglesia que ellos han plantado. And you can imagine my thrill of being able to visit them Y te puedes imaginar la emoción que yo tuve cuando los visité. and see them excelling in ministry, Y mirarles siendo excelentes en el ministerio, happily married, felizmente casados,
and I had the honor of dedicating their babies. y tuve el honor de dedicar sus bebés. Okay? And then we had appointed the directors for the new school in Colombia. Y después tuvimos el nombramiento de los nuevos directores del seminario en Colombia. One of the things that we were praying for, Una de las cosas de las que nosotros estábamos orando, we said, Lord, if you're calling us to Peru, Señor, si tú estás llamándonos a Perú, give us a plan for Colombia. danos un plan para Colombia, Because we don't want the Bible school in Colombia to close down. porque no queremos que la escuela bíblica en Colombia cierre. So we got the leadership in Colombia to appoint Samuel and Adriana to be the directors of the school. Así es que tuvimos en Colombia este nombramiento de Samuel y Adriana para ser los nuevos directores. They were teachers at the school for the last 10 years. Ellos eran maestros en la escuela por los últimos 10 años. And we're sending them $4,000 a month to help them run the school in Colombia. Entonces nosotros les estamos mandando $4,000 al mes para ayudarles a correr la escuela en Colombia. Okay? And they're doing an awesome job. Y ellos están haciendo un trabajo excelente. Okay? Let's move on to the next one. Vamos a pasar a la We siguiente. finished our ministry with a marriage seminar. Nosotros terminamos nuestro seminario con terminamos nuestro ministerio con un seminario de Matrimonio. matrimonios. One of our former students invited us to do a weekend seminar on marriage for his church. Uno de nuestros estudiantes anteriores nos invitaron para que nosotros viniéramos a hacer una clase de matrimonios. And we finished the seminar with a massive vow renewal service. Y nosotros terminamos nuestro seminario con un evento masivo de Renovación de votos. renovación de votos. My wife and I in May, we celebrated 35 years of marriage. Mi esposa y yo en mayo celebramos 35 años de matrimonio. So we joined hands at the altar Entonces nosotros unimos manos en el altar and we renewed our vows. y nosotros renovamos nuestros votos. Now Phyllis was a little reluctant to renew her vows with me, Y Phillips como que no quería renovar sus votos conmigo, but she finally came around. pero finalmente ella se convenció. And then there were 25 couples lined up in the center aisle. Y después estaban 25 parejas en el centro del 6 of them pasillo pastoral couples. y 6 eran parejas pastorales And they repeated after us and renewed their marital vows. y ellos repitieron después de nosotros para renovar sus votos. What a way to finish our ministry in Colombia. Qué manera de terminar nuestro ministerio en Colombia. That was December 2nd. Eso fue el 2 de diciembre And then on December 5th, 3 days later, we moved to Peru. y en 3 días después, que fue diciembre 5, nos movimos a Perú. And no sooner had we landed. Y no, No sooner had we landed. oh, Una y vez que no- aterrizamos, y así tan rápido nosotros llegamos y aterrizamos. a peace came over us, Vino una paz sobre nosotros and we knew that the Lord had directed our steps to Peru. y ahí supimos que el Señor había dirigido nuestros pies hacia Perú. This is the Bible school. Next. Este es nuestra escuela bíblica. This is how we left it Así fue como nosotros la dejamos 11 years ago. 11 años atrás. We had 150 graduates. Teníamos 150 graduados. Those graduates planted 35 churches. Esos graduados plantaron 35 iglesias. Okay, that means there's a total of 66 churches in South America. Eso significa que son 66 iglesias en Sudamérica. But unfortunately, well, let me ask you this question. Pero desafortunadamente, bueno, déjenme les hago esta pregunta. How many believe that Jesus uses people to build the church? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús usa personas para construir las iglesias? How many of you know that when people are involved, ¿Cuántos de ustedes saben que cuando las personas se involucran, sometimes it gets ugly? algunas de las veces se pone feo? Well, 11 years later, this is how we found the Bible school. 11 años después, así fue como encontramos nuestra escuela bíblica. They did no maintenance on it for 11 years. Ellos no hicieron mantenimiento en 11 años. It was completely falling apart. Estaba completamente caída, estaba cayendo a pedazos. A lot of it
couldn't even be restored. It had to basically be torn down and redone, like the wall outside. Muchas de estas cosas no siquiera se podían renovar, tenían que tirarse y volverse a hacer. And if you can just kind of real quickly go through the next 3 pictures. Pero si tú, por favor, vas rápidamente en las These, siguientes these are tres. graduates of our Bible college Estos son graduados de nuestro colegio bíblico that are pastoring in Lima, que están pastoreando en Lima. and they've come every day for over a month to sand Ellos vinieron todos los días por más de un mes para lijar and to strip y raspar and paint and varnish y pintar y barnizar and build and restore. y construir y restaurar. And this is what the Bible school looks like today. Y esto es así como se ve la escuela bíblica ahora en este momento. It's once again in tip-top shape. Y una vez más está en buenas condiciones. And classes began March 4th. Y las clases empezaron el marzo 4. Okay. Now, real quick, let me tell you about some of the church plans. Ahora, rápidamente déjame decirte cuáles son los planes de la iglesia. 35 churches were planted, 35 iglesias fueron plantadas. and what a joy for us to see these churches. They're still excelling in ministry. Y qué gozo para nosotros hay que estas iglesias siguen siendo excelentes en su ministerio. Rebecca and her husband John Rebeca y su esposo Juan planted 2 churches in Lima. plantaron 2 iglesias en Lima. This is their second church, Esta es su segunda iglesia. and they're running over 100 in attendance. Y son más de 100 personas los que atienden. Go to the next one. This is Oscar, Este es Oscar, en este lado acá. de aquel lado. He should not be in ministry. Él no debería de estar en el ministerio. He got saved in prison. Él fue salvado en la prisión. San Juan de Lurigancho, the most dangerous prison in the world. En San Juan de Lurigancho, una de las cárceles más peligrosas del mundo. He went right from prison to our Bible school. Él fue de la prisión inmediatamente a la escuela bíblica. Graduated and went and planted this church. Se graduó y fue y plantó esta iglesia. His son was 2 years old when I left. Su hijo Perú. tenía 2 años cuando yo dejé Perú. You can imagine my thrill to see him at 13 years old, actively involved in the church. Tú puedes ver qué tan emocionado estaba yo al ver un muchachito de 13 años activamente envuelto en las cosas del And their Señor. church is running 90 in attendance. Y su iglesia están más o menos viniendo 90 atendiendo a la And iglesia. then this is Esau. Y este es Esaú. He's the culprit, Él es, el culpable. él es el culpable. If things don't work out for us in Peru, Si las cosas no funcionaban para nosotros en el Perú, it's his fault, es su problema. because he's the one who invited me to go do his wedding. Porque él fue el que me invitó a que yo fuera a su boda. He is pastoring the most dynamic church in Lima, Peru. Él es el que está pastoreando la iglesia más dinámica en el Perú. Of course, that's my opinion. Claro que esa es mi opinión. But like Paul said, I think I have the Spirit of God. Pero como soy como Pablo, yo creo que tengo el Espíritu de Dios. His church is running about 130 in attendance. Su iglesia está más o menos con 130 que atienden a la And I'm iglesia. just so proud of him. Y yo estoy tan orgulloso de él. Okay, so let's move on. These are our students in Colombia. Estos son nuestros estudiantes en Colombia. Classes started the last month in February. Nuestras clases empezaron el mes pasado, en febrero. And then moving on, these are our students in Peru. Y estos son nuestros estudiantes en Perú. Classes started just last Monday. Y las clases iniciaron el lunes pasado. After this picture was taken, we had 3 more stragglers show up. Y después de que esta foto fue tomada, se presentaron 3 más. So we're thrilled that we have 13 students. Y nosotros estamos emocionados porque tenemos 13 estudiantes. Not bad for just starting. No está mal para que apenas estamos empezando. This year, there's only first-year students. Este año son los estudiantes de este primer año. Next year, we'll have first-year students and second-year students, and there'll be a lot more. El siguiente año vamos a tener estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año, así es que va a haber más. Okay, moving on.
we appreciate so much Y moviéndonos hacia adelante, nosotros apreciamos bastante our partnership with la Iglesia Ríos de Agua Viva. nuestra unidad con Iglesia Ríos de Agua Viva. And I want to share with you 3 things I'd like to ask you to do for us this year. Y voy a enseñarte 3 cosas que me gustaría que hagas por nosotros este año. First thing I'd like to ask you to do La primera cosa que quiero que hagamos, is get one of these books. que tomes uno de estos libros. Obviously, if you can read in English. Obviamente, si tú puedes leer en inglés. I apologize Yo me disculpo that the book is not in Spanish. que el libro no está en español, But every chapter has a picture, pero cada capítulo tiene una fotografía and the pictures are all in Spanish. y las fotografías todas están en español. All right? This is a book called Unforgettable. Y este es un libro que se llama Inolvidable. It's 26 of our favorite stories from the mission field. Es la 26 de las historias más favoritas que tenemos en nuestras misiones. You've heard some of the stories today, Tú vas a escuchar una de las historias en estos días. like Maria and Esteban Vargas. Vas a escuchar la de María y de Esteban Vargas. Stories of salvation, Que fueron las que escuchaste. Historias de salvación, healing, sanación, provision, provisión. and I like a good 3-point sermon. Y a mí me gustan sermones de 3 puntos. So I'm going to tell you 3 reasons why you should get this book. Y te voy a decir 3 razones por las cuales tú deberías de obtener este libro. One, they're just great stories and you're going to enjoy reading them. Uno son historias maravillosas que vas a disfrutar leyéndolas. 2, if you get the book, you're helping support our ministry. 2, que si compras este libro vas a ayudar a soportar nuestro ministerio. And 3, I think it's a good tool of evangelism. Y 3, yo pienso que es una buena herramienta para la evangelización. Pastor, I've got a brother that I've been witnessing to he's been away from the Lord for 20 years. Pastor, yo tengo un hermano que ha estado fuera de los caminos del Señor por 22 años. Gave him a copy of my book, Le di una copia de mi libro and after he read it, y después de que él lo leyó, just last week, he recommitted his heart to the Lord. apenas la semana pasada él se volvió a comprometer su corazón con el Señor. I've been working on my mother for 39 years. Yo he estado trabajando con mi mamá por más o menos 39 años. My mother is recontra católica. My mom is very Catholic Good. through the bone. After reading my book, Después de leer mi libro, she finally said the sinner's prayer. ella finalmente dijo la oración de los pecadores. So I encourage you, Entonces yo te animo, get the book, toma el libro, read it yourself so you know what it's about, léelo tú mismo and then give a copy of it to one of your unsaved loved ones. y darles una copia a los que amas que no han sido salvos. The second thing I'd like to ask you to do, La segunda cosa que yo quiero que te voy a pedir que hagas, you've already committed to doing, que tú ya te has comprometido a hacer, to give a $1,000 offering to help us with the educational program in Peru. dar una ofrenda de $1,000 y apoyar a nuestra escuela en el Perú. We started with the bare minimum. Nosotros hemos iniciado con lo más mínimo. We still need things like a sound system for our chapel service, Nosotros necesitamos un sistema de audio para nuestros servicios en la capilla. keyboard, guitar, Necesitamos un teclado, una guitarra, drums. baterías. We're still needing some computers. Necesitamos computadoras. We still need some office furniture. Necesitamos muebles para la So oficina. if you would fulfill that promise, we'd be very happy. Si ustedes cumplen esa promesa, nosotros vamos a estar bien felices. And then the next thing I'd like to ask you to do Y la próxima cosa que yo quiero pedirte que hagas, is sponsor one of our students. que apoyes a uno de nuestros estudiantes. Okay? And let me remind you what this is about. Y déjame recordarte de qué se trata esto. Remember, both of these schools are residential schools. Ambas de estas escuelas son escuelas donde viven los estudiantes. The students live there
eat there, and study there. Los estudiantes comen ahí, estudian ahí y viven ahí. And it costs us approximately $3,500 a year for each study, for each student. Nos cuesta más o menos $3,000, arriba de $3,000 por cada estudiante al año. That's to feed them, house them, and teach them. Es alimentarlos, darles vivienda y enseñarles. We only charge our students $500 a year. Nosotros solo les cobramos a los estudiantes $500 al año. So we need to come up with $3,000 to supplement what they don't pay. Así es que nosotros tenemos que juntar $3,000 para cada uno para complementar lo que ellos. So what we try to do is get 10 sponsors for each student. Lo que nosotros tratamos de hacer es obtener tres, Tres. 10 Patrocinadores. patrocinadores por un estudiante. 10 people that will commit to giving $300. 3 personas que se comprometan a dar $300 And that's the $3,000 that we're needing. y ahí ya nosotros completamos los $3,000. So if you want to sponsor a student, Si tú quieres apoyar a un estudiante, take the sponsorship certificate, toma el certificado de patrocinador, bring it home with you. tráelo a tu casa, It has a student picture, tiene su foto del estudiante, it has his information, tiene su información and his testimony. y or su her testimonio. testimony. Okay? I want to be clear with you. Yo quiero ser bien claro contigo. We do not give this money to the student. Nosotros no le damos este dinero al estudiante. This student goes into the general fund of the Bible school, Este dinero se va al fondo general de la escuela bíblica and then from that fund we maintain the 2 schools. y por medio de este fondo mantenemos ambas escuelas. Presently, I only have Colombian certificates. En el presente solamente tengo certificados colombianos, But if you sponsor a Colombian student, pero si tú apoyas a un estudiante colombiano, you're also helping the school in Peru and vice versa. básicamente va a estar también apoyando a la escuela del Perú y viceversa. Listen carefully. Por favor, escucha cuidadosamente. Don't send the money to Colombia. No mandes el dinero a Colombia. Don't send it to Peru. No la mandes a Perú. Just give the money through your local church. Solo dale el dinero a tu iglesia local. Make your check out to Iglesia Rios, Haz tu cheque a la iglesia Ríos de Agua Viva and then your church will send that to us. y tu iglesia va a mandar eso hacia nosotros. Remember, I do not need your money today. Recuerda, yo no necesito tu dinero el día de hoy. All I need today is your commitment, Hoy lo que necesito es tu compromiso that you'll commit to giving sometime in the course of this year $300, y que te comprometas a dar durante el curso de este año $300, which comes out to $25 a month. que se reduce a $25 al mes. That's basically a movie. Es básicamente una película. Go to the movie and get popcorn and you'll spend $25. Si vas al cine y te compras una cubeta de palomitas, gastas $25. So we have to stop going to the movies once a month. Let me tell you this. Déjame decirte esto. If there was ever a year Si hay algún año that we needed student sponsored, que necesitamos patrocinadores de estudiantes, it's this year, es este año. because we're now supporting 2 schools. Porque ahora estamos apoyando a 2 escuelas. We're sending $4,000 a month to Colombia. Estamos mandando $4,000 a Colombia. Incidentally, I'm going to Colombia a week from tomorrow. Y de hecho yo voy a Colombia en una semana después de I'll be mañana. teaching a week at the Bible school in Colombia. Voy a enseñar por una semana en la Escuela Bíblica de Colombia. My wife will be going to Colombia in April. Mi esposa va a estar yendo a Colombia en abril. Together we'll be going 4 times a year Juntos vamos a ir 4 veces al año to make sure things are going smoothly. para que asegurarnos que las cosas se están And llevando then we're bien. spending another $4,000 a month for the Bible school in Peru.
Y después también vamos a estar gastando $4,000 ahora en la escuela de Perú. And I'll be honest with you, we're a little bit nervous about that. Y voy a ser honesto contigo, estamos un poco nerviosos con ello. So I'd like to ask you, let's sacrifice this year and try to sponsor as many students as possible. Vamos a sacrificar este año y vamos a apoyar a cuantos estudiantes podamos. Okay. Now, Ahora, let me say one more thing. déjame decir una cosa más. I realize that this has been kind of long, Yo me he dado cuenta que esto es un poco largo and I want to thank you y quiero agradecerte for your attention, por tu atención. and thank you from the bottom of my heart. Agra- Thank you for your faithful support. Agradecerte desde el fondo de mi corazón por tu soporte fiel. I have churches Yo tengo iglesias that are 10 times larger than Rios, que son 10 veces más grandes que esta iglesia and they don't give as much as Rios does to our ministry. y no dan tanto como Iglesia Ríos de Agua Viva a nuestro ministerio. And I want you to know that Phyllis and I are proud of you. Y quiero que sepan que Phyllis y yo estamos orgullosos de ustedes. And we appreciate the sacrifice that you make to help us on the field. Y aprecio el sacrificio que ustedes hacen allá en el terreno. And the sacrifice you'll make this year to keep these 2 Bible schools operational. Y el sacrificio que vamos a hacer este año para mantener estas 2 escuelas. Thank you so much, and God bless you. Muchas gracias y bendiciones.